Hoy toca comentar las novedades que ha habido últimamente en la música asiática y voy a comenzar por Dami, porque ya sabéis que en este canal las protagonistas son las Dreamcatcher, así que toca comentar que Dami ya ha publicado por fin una canción en solitario. Como ya sabéis, como ya comenté en su día, Dami y otras dos chicas más no renovaron por la empresa Dreamcatcher Company y lo que ha hecho Dami en particular ha sido buscarse la vida por su cuenta y de momento ha publicado esta canción dedicada al mundo de la Fórmula 1 titulada Checkered Flag. Vamos a escuchar un fragmento. Esto sería un fragmento del estribillo, pero la canción tiene varias partes diferentes. Incluso cuenta con la participación especial de Yu-Hyun. Y hay partes que son más melódicas, otras más electrónicas. Bien, esta sería la canción. Sobre cómo ha llegado a hacerla y en qué situación se encuentra ahora mismo Dami. Es muy interesante escuchar una entrevista que ha concedido la gente del canal de Demure, que también podéis ver en YouTube, donde explica pues cómo ha tenido que montarse por su cuenta, porque claro, ella está sin agencia, cómo ha decidido pues aprender a tocar la guitarra eléctrica, cómo ha decidido pues innovar buscando otros estilos musicales diferentes a los que hacía ya con Dreamcatcher, etcétera, etcétera. También habla de la situación de Dreamcatcher, el entrevistador lógicamente le pregunta sobre qué pasará con la banda y ahí dice que la gente no tiene por qué preocuparse, Dreamcatcher va a seguir existiendo, lo único que pasa es que ahora mismo las chicas están centradas cada una en lo suyo, pero sin duda alguna volverán a actuar como grupo más adelante. A mí personalmente la canción no me gusta, pero de todas maneras es porque a mí tampoco me gusta este estilo de música, así que tampoco soy el más indicado para opinar. Y tratándose de Dami era de esperar que intentase buscar nuevas fórmulas y algo un poco más innovador, así que si os gusta la música electrónica, pues es posible que os guste. La que también ha dado señales de vida ha sido Handong, que hace muy poco que ha publicado su primer mini álbum en solitario, con un nombre un tanto extraño, ATSNSTA Mirror Realm. No sabemos muy bien todavía qué quiere decir con esto, y el mini álbum tiene 4 canciones, de las cuales en principio la principal es una titulada Grey Zone. Aparte de esto, el mini álbum tiene 2 canciones bastante típicas de K-pop y J-pop, que son Pick Up With The Best Thing. Y luego también al final la típica balada con guitarra muy lenta, titulada Dreamer. En general están bastante bien. La verdad es que me gusta más esto que ha hecho Handon que lo que han hecho sus compañeras de IU y lo que ha hecho de momento Dami, aunque es bastante típico, pero entra dentro de lo esperable, era lo que yo pensaba realmente que iba a hacer Handong por su cuenta. Pero yo creo que la mayoría de los fans, sobre todo los fans occidentales de Dreamcatcher, lo que realmente estamos esperando es que Sillon dé alguna señal de vida, porque se rumoreaba que iba a arrancar una nueva carrera como cantante de una banda de rock. Vamos a ver qué pasa, de momento no sabemos nada, pero si hay alguien que puede mantener vivo más o menos el estilo de Dreamcatcher, está claro que es ella. Ella es la voz más reconocible de la banda. Las dos chicas quieren hacer otras cosas. Gallón, por lo que se rumoreaba, quiere comenzar como actriz. IU es un trío que, bueno, ya lo comenté en su momento, creo que está yendo por un derrotero completamente diferente al que tenía Dreamcatcher. Dami evidentemente busca algo más alternativo y en cambio Sillon yo creo que sí que puede acabar haciendo no algo igual que Dreamcatcher, pero sí al menos mantener ese toque rockero
que tanto nos ha gustado, creo yo, a la mayoría de fans de la banda. Y ya que estamos en Corea, vale la pena comentar que la banda Sin Snake no hace mucho que publicó su nuevo álbum titulado Notes. Hay varias canciones que podéis encontrar por ahí, por YouTube, por ejemplo. Y una de ellas, vamos a escuchar un fragmento, se titula Hyperreal. Bueno, como veis, la banda mantiene su línea habitual, con esa alternancia entre la voz rasgada del chico y la voz más melódica de la chica. El álbum está muy bien, las canciones suenan bien, está bien producido. Lo único que creo es que quizás no es muy original, no aporta gran cosa respecto a lo que ya hicieron en el pasado. Si os gusta este tipo de música, seguramente os encantará, pero que nadie espere tampoco algo especialmente rompedor y original. Si os habéis fijado bien en el vídeo, habréis notado que en un momento hay como una imagen fugaz de la banda también coreana Rolling Quartz, y es que precisamente Rolling Quartz no hace mucho ha sacado un videoclip de una canción nueva titulada My Turn, con un comienzo bastante cañero. Y luego la canción en sí también está muy bien. Yo no suelo hablar mucho de Rolling Quartz porque es una banda bastante estándar y considero que no es tan interesante como otras bandas, pero son unas chicas que lo hacen bien y la verdad es que nunca decepcionan. Vamos ahora a Japón para hablar de Hagane. Los que sigáis un poco a la banda seguramente ya sabréis que desde hace un tiempo habían anunciado que por fin para el 2026 iban a venir a Europa y tenían una fecha prevista en Dinamarca, pero no hace mucho han anunciado también que van a venir a España y tocarán en el Rock Imperium Festival en Cartagena en julio, así que es una buena ocasión para los que viváis por ahí cerca acercaros el domingo 5 de julio a verlas a ellas junto a muchas otras bandas, por supuesto. Yo no sé si voy a poder hacerlo, pero desde luego lo intentaré porque Hagane evidentemente es una banda que, por ser japonesa y por no tener todavía tampoco un caché como para hacer giras mundiales, pues si no la veo en esta ocasión, no sé si va a ser muy probable verla en los próximos años, así que intentaré aprovechar y si fuera allí, por supuesto habrá un vídeo con crónica del concierto. También en Japón tenemos a East of Eden, que sigue publicando canciones. Aquí tenemos el videoclip de una canción que han lanzado hace muy poco, titulada Our Fate. Pero esto no significa que la violinista Yasa esté plenamente dedicada a East of Eden y haya dejado a un lado a Morfónica. De hecho, todas las bandas de Band Dream en los últimos meses están muy activas, no paran de publicar vídeos. Vídeos de estos que tienen en sus canales de televisión haciendo tonterías y promocionándose o publicando actuaciones recientes como esta de Morfónica con estas luces en los instrumentos que le dan un poco más de espectacularidad. Pero no solamente Morfónica, sino todas. Por ejemplo, Reisa Suren no hace mucho ha publicado el single Fight Addict, o incluso Afterglow publicó no hace demasiado tiempo el mini álbum Glow Goes On, etc. Y en el caso de Roselia, están promocionándose para la próxima gira por Asia y han hecho una presentación bastante graciosa, en mi opinión, vestidas como de azafatas, representando todo lo que van a tener que volar para viajar a todos esos sitios por primera vez, porque prácticamente no habían salido nunca de Japón y vamos a ver qué tal les va. Espero que sea un éxito de gira y que les vaya tan bien, que les anime a promocionarse en más sitios y ojalá algún día podamos verlas aquí en Europa.